Otra función de la ventana de línea de comandos es indicarnos qué objeto u objetos están siendo involucrados en un comando específico. Pongamos un ejemplo. Estoy en la ceja inicio y voy al grupo propiedades y en el grupo propiedades voy a pulsar el botón lista. Al hacerlo, observe que la línea de comandos me solicite que designe objetos que van a estar involucrados en ese comando. El cursor se vuelve un pequeño recuadro con el cual puedo seleccionar uno o más objetos. En este caso voy a seleccionar el círculo que dibujamos hace un momento. Al hacerlo, la ventana de comandos me solicita que designe un segundo, un tercero, un cuarto objeto, etc., aunque en este caso solamente vamos a utilizar el círculo, por lo que concluiré el comando pulsando Enter. El comando finaliza con una ventana de texto que en realidad es una extensión de la propia línea de comandos, en donde obtengo, gracias a ese comando, al comando en pantalla, su radio, la circunferencia, el área, las coordenadas de su ubicación, etc. Esta ventana de texto podemos desaparecerla pulsando F2. Por ende, si pulsara F2 de nuevo, la ventana de texto aparecería de nuevo. Lo que queremos destacar aquí es que la interacción con la ventana de línea de comandos es en ambos sentidos. Es decir, si escojo un comando de la cinta de opciones, este comando se reflejará en la ventana de línea de comandos. Pero esos comandos pueden también ser ejecutados directamente en la ventana de línea de comandos. Por ejemplo, voy a escribir el comando círculo, con lo cual usted puede ver que la respuesta de la ventana de línea de comandos de AutoCAD me pide, al igual que si hubiera pulsado el botón de la cinta de opciones, que precise un punto central para el círculo, es decir, su centro, o bien, otra vez, que escoja entre algunas de sus opciones que aparecen en corchetes. Todo lo expuesto hasta ahora respecto a la ventana de línea de comandos es perfectamente válido en la versión 2013, sin embargo ha tenido ligeras modificaciones de forma, pero también de funcionalidad. Ahora la ventana de línea de comandos es una pequeña línea que está por encima de las fichas de presentación, puede verlo usted aquí, aunque podemos ubicarla en su posición histórica arrastrándola, y vuelve a tener la forma que tenía antes. Podemos regresarla a la posición que sugiere ahora la nueva versión de AutoCAD y tiene algunas otras novedades. Como recordará en los videos anteriores, cuando escribíamos un comando, por ejemplo círculo, me solicita que precise en el área de dibujo el punto central de ese círculo, pero me da sus opciones entre corchetes. Bueno, una de las primeras novedades de esta versión es que esas opciones ahora aparecen resaltadas en color azul. Lo que debemos pulsar aquí para escoger una de las opciones está en color azul. La otra opción es que además podemos seleccionarlas con el ratón. Por ejemplo, si deseo dibujar ese círculo en base a 3 puntos, sencillamente uso el cursor y selecciono la opción 3 puntos. Vamos a dibujar aquí el círculo. Y vamos a escribir el otro comando que nos sirvió de ejemplo. SCP. Otra vez, como podrá recordar, salía un buen número de opciones de ese comando. Y podemos ver claramente que esas opciones se resaltan ahora, no solo con mayúsculas, sino también con color azul. Hay quien trabaja muy rápido con la ventana de comandos usando exclusivamente el teclado. Bueno, para ellos ahora está resaltado lo que debemos pulsar para que trabajen rápidamente del mismo modo. Pero para quienes gustan de utilizar el ratón o algunos otros elementos apuntadores, bueno, ahora pueden seleccionar esos comandos de ese modo. Por otra parte, conforme vamos usando los comandos, AutoCAD va mostrando los comandos anteriores hasta en 3 líneas por encima de la ventana de línea de comandos que desaparecen como acaba usted de ver. La ventana de línea de comandos es ligeramente transparente. La transparencia de la ventana de línea de comandos y el número de líneas con el historial de comandos anteriores que muestra por encima de esa línea pueden configurarse
utilizando este botón para personalizar la ventana de línea de comandos. Observe que ahí podemos activar o desactivar las opciones de autocompletar, según podemos ver en este submenú. Aquí podemos configurar el número de líneas de historial de solicitudes que van a aparecer, e insisto, y la transparencia. El menú opciones abre el cuadro de diálogo opciones, al cual vamos a volver con mucha frecuencia a lo largo de este curso, y al cual puede accederse, como puede usted ver desde ahí, pero también desde el botón de la aplicación que estudiamos antes. Finalmente, sigue funcionando del mismo modo la tecla F2 para abrir la ventana de texto con el historial de comandos de lo que hemos pulsado en la ventana de línea de comandos. Por tanto, salvo esas modificaciones, insisto, sigue funcionando de la misma manera que en versión. Centrémonos ahora en lo que se conoce como captura dinámica de parámetros. Voy a iniciar el comando para dibujar un círculo, seleccionándolo de la cinta de opciones. Observe ahora el cursor. Junto a él hay una barra en donde indica que el dato que me solicita AutoCAD para dibujar el círculo es el mismo que se indica en la ventana de línea de comandos, es decir, que precise el punto central para el círculo. Junto a él hay dos cajas para capturar los valores X y Y de las coordenadas de ese mismo punto central. Si yo quisiera usar alguna de las opciones para dibujar el círculo, entonces debo de pulsar la flecha hacia abajo del teclado. Al hacerlo, observe que ahora tenemos las opciones, las mismas que teníamos en la ventana de línea de comandos, es decir, 3 puntos, 2 puntos, o bien 2 tangentes y un radio. O bien decíamos, podemos precisar el punto central del círculo capturando las coordenadas X y Y del mismo. Voy a capturar las coordenadas X igual a 15, Y igual a 10. Observe que el punto central ha quedado indicado. Ahora, en la captura dinámica de parámetros, puede ver que al mover el cursor me indica la distancia de ese punto central al punto en el que está el cursor. Hay una caja en la que yo podría capturar el valor del radio. Pero si en vez de utilizar un valor de radio para dibujar el círculo, quisiera yo utilizar otra vez una de las opciones del comando, entonces de nueva cuenta vuelvo a pulsar la tecla del teclado de la flecha hacia abajo y observe cómo es que ahora puedo seleccionar un valor de radio o bien puedo seleccionar, dibujar ese círculo en base a un valor de diámetro. Al hacerlo, ahora al mover el cursor, veremos en la caja de la captura dinámica de parámetros la distancia del diámetro. Y en esa misma caja yo podría capturar un valor, en este caso de 10. Con lo que el círculo quedaría dibujado.